Ya pueda iniciar. Ok. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al curso de Nutrición Integral, actualización en obesidad y pérdida de peso. Mi nombre es Celia Cando, soy licenciada en Nutrición Humana por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo un máster en Nutrición Clínica por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Soy antropometrista ISAC. Tengo experiencia en docencia universitaria, experiencia en la nutrición clínica, formación también en nutrición en cirugía bariátrica, nutrición en el embarazo y lactancia materna. Entonces, durante esta semana vamos a estar compartiendo conocimientos nuevos, actualizaciones, como el curso nos dice, ¿sí? Son actualizaciones sobre el manejo de esta patología tan importante para el paciente, para la familia, para la sociedad, por lo que implica su cuadro fisiopatológico y también por las complicaciones que esta patología nos puede llevar. Entonces les presento la agenda del curso. Durante esta semana vamos a ver el primer día, el día de hoy, los fundamentos de la obesidad y la pérdida de peso. El día de mañana vamos a ver ya netamente nutrición clínica y diseño de planes de alimentación para la pérdida de peso. El día 3 estaremos hablando de la actividad física, el manejo psicológico de la obesidad. Tenemos por ahí un micrófono activado. Ok, y el día 4 el abordaje multidisciplinario y las nuevas perspectivas acerca de la intervención en estos pacientes, y finalizaremos el día 5 con la aplicación práctica de los abordajes nutricionales. El día de hoy vamos a estar hablando de la fisiopatología de la obesidad, el impacto multisistémico de este cuadro en los pacientes, aquellos factores psicosociales que están relacionados con la obesidad, y vamos a arrancar ya con la evaluación inicial del paciente. No nos vamos a centrar únicamente en la parte de nutrición, vamos a ir abordando ciertos factores, ciertas áreas también multidisciplinarias, para que todos tengamos el conocimiento de cómo debe intervenir cada uno de los profesionales y cómo todos debemos apoyarnos. Sé que aquí están varios profesionales de salud, están nutricionistas, están médicos, están enfermeras, están fisioterapistas, entonces es muy importante que todos conozcamos el rol que cumple cada profesional en este tratamiento para el paciente con obesidad. Entonces les doy la más cordial bienvenida, una vez más agradeciéndoles por su presencia en este curso y por la confianza en Saga Capacitaciones y en mi persona. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces, primero, ¿qué es la obesidad? Esto es un tema muy discutido, ¿sí? Si es considerado o no una enfermedad. Eh, Hay varias tendencias. Actualmente vamos a revisar las actualizaciones de las guías, en donde sí ya la consideramos como una enfermedad crónica, ¿sí? De distinta etiología o una etiología muy compleja la llama, debido a que está relacionada o interacción de varios factores genéticos, sociales, conductuales, psicológicos, tenemos metabólicos, celulares y moleculares. Este va a generar un desequilibrio en la fisiología del cuerpo y está relacionado también al desequilibrio energético, una ingesta mayor de energía versus a un gasto energético disminuido, ¿sí? Entonces estamos hablando de un estilo de vida sedentario versus un consumo excesivo de energía, ya sea por alimentos ultraprocesados, por ejemplo, o alimentos densamente energéticos. Entonces, esta patología la definimos como una acumulación anormal o excesiva de tejido adiposo en relación al peso y que va a ser perjudicial para la salud. La Organización Mundial de la Salud la define igual como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar la salud. Actualmente, como les decía, ya la Asociación Médica Americana, ¿sí?, la Asociación Médica Canadiense, la Federación Mundial de la Obesidad, la reconocen ya como una enfermedad. Y entendiendo epidemiológicamente qué es una enfermedad es causada por un agente que va a estar afectando negativamente a un huésped. Entonces, hablamos en este caso que los alimentos con alta densidad energética vendrían a ser como los principales agentes, ¿sí? Y junto con los factores ambientales o del estilo de vida, como el sedentarismo, por ejemplo, son estos los que van a estar afectando
a este huésped, sobre todo en la parte de la virulencia, hablaríamos como en algún contagio, como en otro agente. En este caso va a estar afectando al huésped y generando una susceptibilidad genética. ¿Para qué? Para producir un daño en ciertos órganos y ciertos tejidos. ¿Ya? Las últimas guías, sí, este es el artículo más actual que tenemos, recién publicado hace 15 días, la Comisión de Diabetes y de Endocrinología de la serie de Lancet, define o clasifica, le redefine la obesidad, porque ya la considerábamos hace algunos años como una enfermedad. Ahora Licenciada, la vamos. disculpe, le interrumpa, discúlpeme, le interrumpa, pero no le escucho claro. No sé si algún participante me puede decir, ¿estamos igual o es mi máquina, mi dispositivo? Veamos ahí. Me dicen Claudia que dice que sí sí escucha. escucha. Sí, Bueno, listo, doctora, entonces es mi dispositivo. ok. Escucha si se escucha, o sea, Sí, listo, sí, muchas sí. gracias. Ya. Disculpe, No, no hay licenciada. problema, no se preocupe. Se escucha bajito. Sí, yo le escucho bajito. O sea, sí le escucho, pero bajito. Ok, vemos. Bueno, a ver, voy a acercarme un poco más al micrófono a ver si es que mejor ahí. Listo, licenciada, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, continuábamos, ya, como les mencionaba, entonces, em, redefinen nuevamente a la obesidad y la vamos a clasificar ahora y ya es correcto que hablemos de una obesidad clínica y de una obesidad preclínica. Sí, entonces la Comisión de Diabetes y de Endocrinología también se basan en las definiciones anteriores en donde esta condición está caracterizada por un exceso de tejido adiposo, ya sea con o sin distribución o función anormal del tejido, ¿sí? Causado por igual tiene causas multifactoriales que aún no están como muy definidas. Entonces, la obesidad clínica que nos dice que es esta enfermedad sistémica crónica caracterizada por la alteración en la función de los tejidos, órganos o el individuo entero o la combinación de ambos. ¿Sí? Entonces, que nos quede claro este nuevo concepto. ¿Sí? Una obesidad clínica es aquel sujeto que tiene un exceso de tejido adiposo pero que ya podemos evidenciar alteraciones tanto en la cantidad como en la funcionalidad de órganos y tejidos. Esto mediado por este exceso de tejido adiposo. Puede provocar daños a los órganos dianas y generar, por ejemplo, un ataque cardíaco, les ponía aquí de los ejemplos, un accidente cerebrovascular o una insuficiencia renal. Ya hablamos de una obesidad preclínica, es decir, antes de que llegue a ser una obesidad clínica, cuando igual está el paciente en un estado de exceso de adiposidad con la función preservada de los tejidos, los órganos y hay un riesgo variable que generalmente es aumentado de desarrollar otras patologías. Entonces aquí mi pregunta, no sé si ustedes han escuchado el dicho común, soy un gordito sano, yo estoy gordito pero siempre estoy bien. Entonces, y en eso se sustentaban antes los pacientes o las personas para no hacer cambios en su estilo de vida, ¿sí? Estoy gordito pero soy sano, ¿ok? Entonces, ahora ya sabemos que esto ya es un tipo de obesidad, pero estamos hablando de una obesidad preclínica, cuando todavía no se ha desarrollado un daño en algún órgano o algún tejido, ¿sí? El delgado desnutrido, exactamente. Entonces, ahora que nos quede ya estos dos conceptos, ¿sí? Para definir a la obesidad clínica y la preclínica. Entonces, obesidad y ya es una enfermedad aquel paciente que tiene un exceso de tejido adiposo. Hablaremos de preclínico si no hay daños todavía en los tejidos o en los órganos y hablaremos ya de una obesidad clínica cuando ya vemos alteración en la función de tejidos o de órganos. Y aquí tenemos los criterios para el diagnóstico de esta obesidad, ¿sí? Hablamos del exceso de adiposidad. Vamos a ver primero la obesidad preclínica, en donde hablamos del IMC y la circunferencia de la cintura, por ejemplo. Siempre vamos a ir combinando el IMC con algún otro indicador que nos permita identificar el exceso de tejido adiposo. ¿Por qué pongo aquí el IMC? Porque
Hablamos también de que no es el único patrón de referencia. El IMC puede estar enmascarando tejido muscular en un paciente, ¿sí? No necesariamente puede ser un IMC de 35 a base de tejido adiposo, sino puede ser a base de tejido muscular, ¿sí? Pero si es una referencia, si le vamos juntando con otro indicador que nos indique si es que existe adiposidad elevada en una persona o en un paciente. Sí, eso digo. Antes, sí, decíamos que el IMC ya no es criterio. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos guías? Tanto la guía canadiense como la guía de Lancet, es que el IMC es la referencia más otro indicador que nos genere un tejido, nos permite identificar el exceso del tejido adiposo. Por sí solo no es un indicador que nos permita dar un diagnóstico, ¿sí? Como antes era la práctica común, ¿no es cierto? Calculaban el IMC y de acuerdo al IMC ya estaba el diagnóstico o la clasificación de acuerdo a la OMS. Ahora sabemos que vamos a utilizarle, sí, como una referencia sumado a otro indicador. Vamos a ver los mecanismos y la fisiopatología. Entonces, hablo de una obesidad preclínica cuando hay alteraciones en las células y los tejidos, ¿sí? Hay alteraciones en las estructuras de los órganos. Y hablo de la obesidad clínica cuando ya veo alteración en la función del órgano o incluso ya un daño del órgano. En cuanto a las manifestaciones clínicas en la obesidad preclínica, vamos a ver que estas son mínimas o ausentes, es decir, todavía no se evidencia o el paciente no presenta sintomatología que nos permita ver ya el daño, ¿sí? Por eso ponemos aquí una función orgánica sustancialmente preservada, ¿ya? Pero en la clínica sí ya podemos evidenciar signos y síntomas, además de las limitaciones en cumplir la rutina diaria o las actividades diarias o complicaciones generadas de este exceso de tejido adiposo. Entonces, para la detección y el diagnóstico hablamos de mediciones antropométricas que son muy importantes, ¿sí? Por eso les decía IMC, más otro indicador que nos permita identificar el tejido adiposo. La historia clínica, importantísimo para conocer cómo ha sido la evolución y ya hacia el final de este día vamos a ver en qué debemos centrarnos en la entrevista que le hagamos al paciente. La revisión sistemática de los órganos, por ejemplo, la evaluación y el diagnóstico adicional según las necesidades. ¿Ya? Y en la clínica estaremos haciendo ya evaluaciones más detalladas, incluyendo ya pruebas, por ejemplo, clínicas, de imagen, laboratorios, por ejemplo, para detectar ya el daño orgánico. Entonces, así es como podemos diferenciar si es que un paciente está en obesidad preclínica o en obesidad clínica. Entendemos también que este exceso de tejido adiposo va a generar o nos va a poner en riesgo de padecer otras enfermedades, como ya veníamos viendo, afectando la función de ciertos órganos. Entonces puede generar una diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, más propensos a padecer enfermedades cardiovasculares, desarrollo de algunos cánceres y repercusiones biológicas, psicológicas y sociales. Igual lo vamos a ver más adelante, cómo el paciente con exceso de tejido adiposo se ve muy limitado a cumplir sus actividades cotidianas, ¿sí? Aparte, el impacto psicológico que genera en él, la estigmatización que tenemos con el paciente con obesidad, ¿sí? Porque creemos que es por su culpa, ¿sí? Entonces creemos que deja de comer y ya. Entonces hay un impacto muy grande sobre el padecer esta enfermedad. Entonces, que nos quede claro, por favor, que es una enfermedad que está padeciendo esta persona. Entonces, por ende, nosotros debemos abordarlo de manera integral para ayudarle a que recupere su estado de salud. Entendemos también que la obesidad es una enfermedad que no distingue clase social, ¿sí? Tampoco del sexo, ¿sí? Ambos sexos van a estar propensos a padecer esta enfermedad. La edad tampoco, ¿sí? Antes era común que se evidencie obesidad en el adulto mayor, pero ahora ya vemos, debido a los estilos de vida, que ya niños y adolescentes llegan a niveles altos de obesidad, ¿sí? Ya no solo hablamos de una obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, sino ya incluso de una obesidad mórbida. De acuerdo a los países o por regiones, podemos ver que hay más prevalencia en ciertos países, generalmente en aquellos países que tienen más desarrollo, ¿ya?
Y finalmente, para cerrar como esta primera parte del concepto de la obesidad, debemos entender que el tratamiento en esta patología es multidisciplinario, ¿sí? Siempre nos vamos a centrar primero en los cambios del estilo de vida, alimentación y actividad física. Y vamos a ver más adelante también otras de las recomendaciones que nos hacen también como apoyo para el tratamiento de la obesidad, pero siempre vamos a empezar por alimentación y actividad física como la base para el tratamiento de esta patología. Les había puesto también esta gráfica del artículo de las guías canadienses, en donde vamos a ver que en la punta de la patología o del desarrollo de esta enfermedad, y hablando a nivel individual, ¿sí? Está relacionado o hay un desequilibrio de la ingesta y el gasto energético. Hay una mayor ingesta versus el gasto energético que va a tener un paciente. Entonces hablo de un paciente que es sedentario, que tiene un consumo de alimentos densamente energéticos. Estos pueden estar mediados también por factores emocionales, por ejemplo, y de aquí ya vamos a hablar también de la terapia psicológica, la terapia conductual que necesita este paciente. A nivel del ambiente social y familiar, hablamos de pasatiempos, por ejemplo, o instalaciones. A veces le recomendamos al paciente que realice actividad física, pero si no tiene un espacio para realizarlo o su lugar de residencia no es muy seguro, entonces complica un poco las recomendaciones que nosotros hacemos. En cuanto a organizaciones e instituciones, hablamos de la seguridad y la salud pública, el cuidado de la salud, saneamiento, el acceso a alimentos, por ejemplo. Estamos muy mediados también por la dinámica de aquellos alimentos ultraprocesados que nos venden como sanos. Entonces, eso también a nivel de comunidades empieza a afectar la alimentación y la nutrición, cambiando completamente la forma originaria de cómo fue la alimentación, afectando a su nivel de salud, a su educación, y esto también mediado mucho por la comunicación y la cultura incluso, ¿sí? Y a nivel de sociedades, que es como la base, ¿sí? La urbanización, por ejemplo, la globalización de los mercados, los programas de los medios de comunicación y la publicidad nuevamente están llevándonos al consumo de alimentos que sean más rápido, alimentos que en una sola comida tengas toda la energía que necesitas para que tú sigas haciendo otras actividades. Entonces, en sí está afectando en la forma de alimentarse de la población, generándonos el desarrollo de esta patología. Y vamos a hablar ahora entonces de la fisiopatología de la obesidad. Vamos a hablar el efecto de la obesidad y el tejido adiposo, ¿ya? Porque nuevamente recalco en esto porque hasta ahora yo escucho a los pacientes que me dicen he sido gordito siempre, pero he sido muy sano, ¿ya? Entonces hay que tratar de esta información que vamos a recibir hoy, transmitirles a ellos con palabras que sean fáciles de entender para que puedan comprender, ¿ya? La implicación de tener exceso de tejido adiposo en el cuerpo. Entonces, bueno, nosotros tenemos distintos tejidos adiposos. Vamos a hablar del blanco y del pardo, que son aquellos que en esta patología van a generar una hipertrofia y una hiperplasia. La hipertrofia es el aumento del tamaño, como podemos ver aquí, y la hiperplasia, ¿sí? El número. Entonces, vamos a ver cómo el adipocito es aquel donde se van a almacenar las grasas y esto va a generar una inflamación a largo tiempo. Este estrés que va a generar en el cuerpo va a generar un estado prooxidativo proinflamatorio, desarrollando, por ejemplo, una resistencia a la insulina, esto un desarrollo de un síndrome metabólico. Empieza a dañarse o alterarse las capas de la matriz extracelular y vascular del adipocito y va a generar una fibroinflamación. Esto va a empeorar la funcionalidad del adipocito y va a contribuir al desarrollo de otras patologías. Entonces, aquí hablamos de la modificación del tejido adiposo en la obesidad. Va a generarse una hiperplasia, una hipertrofia, tanto del tejido adiposo pardo como del tejido adiposo blanco. Los mecanismos que van a explicar los trastornos metabólicos, ¿sí? Hablamos primero del desequilibrio energético, un exceso de ingesta calórica y un gasto menor energético.
Mientras más tejido adiposo tenga el paciente, mayor captación de lípidos va a haber. ¿Y esto que va a provocar? Una acumulación excesiva. Entonces, en sangre, por ejemplo, podemos ver cómo incrementan a elevar los parámetros bioquímicos y el perfil lipídico, cómo empieza a incrementarse en el paciente. Los depósitos ectópicos de grasa también se van a empezar a generar, es decir, ya no solo se empieza a acumular la grasa a nivel del tejido adiposo, sino también empiezan a acumularse ya en órganos. Hablamos, por ejemplo, en el hígado, en el corazón y en el músculo. Hay una limitación angiogénica debido a esta expansión de los adipocitos sin suficiente vascularización, que es lo que va a producir que estos empiecen a morirse y a fibrosarse. Al momento de morirse este adipocito, ¿qué es lo que va a producir? Una necrosis y va a liberar señales proinflamatorias o ya inflamatorias, generando un estado de un estrés oxidativo en el cuerpo, aumentando los radicales libres y la disfunción a nivel mitocondrial. Este tejido adiposo blanco es incapaz ya de mantener los lípidos, lo que va a provocar que incremente la inflamación sistémica y esto va a generar una resistencia a la insulina. Nos va a dar paso para el desarrollo de una diabetes mellitus, por ejemplo. Las células del tejido adiposo, cómo se van alterando en la obesidad. Entonces, por ejemplo, hablamos de las células madres mesenquimatosas, estas en la obesidad, ¿sí? Estas células de tejido adiposo cutáneo son disfuncionales, no están cumpliendo su función. Debido a los cambios epigenéticos, estos van a afectar la función a nivel de las mitocondrias. Los preadipocitos en condiciones normales, ¿qué es lo que hacen? Nos ayudan en la eliminación de agentes patógenos. Pero en un cuadro de obesidad, ¿estos qué hacen? Se activan y se convierten en adipocitos y secretan citoquinas inflamatorias. El adipocito en la obesidad ya vimos que aumenta el tamaño y aumenta el número de células. De esta manera, ¿qué es lo que hace? Capta más lípidos. Esta expansión descontrolada del adipocito, ¿qué es lo que va a generar? Una lipotoxicidad, va a generar una hipoxia y una muerte celular, liberando las sustancias inflamatorias. Estos, por ejemplo, al aumentar el número, va a contribuir a la fibrosis del tejido adiposo, como ya vimos, al momento de generarse un daño, va a generar una fibrosis y esto va a secretar citocinas proinflamatorias. Hablamos de la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa que van a agravar el cuadro de inflamación. También tenemos las células cebadas que estas se van a activar en la obesidad. ¿Qué es lo que van a producir? Igual, secreción de citoquinas proinflamatorias. Va a haber un recambio a nivel de macrófagos. ¿Sí? Normalmente predominan en el cuerpo macrófagos antiinflamatorios, son los M2. En aquel paciente que tiene obesidad, el número de macrófagos proinflamatorios aumenta. Aumentan los M1 y nuevamente van a secretar mayor interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y se ha visto una relación directa que entre la cantidad de macrófagos, mientras más alta es la cantidad de estos elementos, se va a relacionar con una resistencia a la insulina. Finalmente vamos a hablar de los linfocitos, que estos alteran el equilibrio entre los linfocitos antiinflamatorios, que son los telos reguladores, versus los proinflamatorios, TH1 y TC. Van a generar igual un estado proinflamatorio que agrava la disfunción metabólica del paciente. Como cuarto punto vamos a hablar de las adipocinas, que estas van a regular el metabolismo en la obesidad, ¿sí? El tejido adiposo va a secretar varias adipocinas, tanto con efectos proinflamatorios y con efectos antiinflamatorios. Entonces, las adipocinas antiinflamatorias en obesidad van a estar disminuidas. Una de ellas es la adiponectina, que ¿cuál es la función de esta? Mejorar la sensibilidad de la insulina y proteger contra la inflamación, por ejemplo, y el desarrollo de una aterosclerosis, ¿ya? La vaspina, por ejemplo, contribuye igual en la regulación metabólica, pero estas en un cuadro de obesidad van a estar disminuidas. Y en el caso de las proinflamatorias como la leptina, estas en la obesidad van a incrementarse. La leptina, ¿qué es lo que hace? Nos ayuda a regular la saciedad.
pero en la obesidad que produce, en cambio, una resistencia a la leptina y va perdiendo este efecto regulador. Entonces, debemos aquí comprender que en esta resistencia el paciente es incapaz de generar saciedad. Entonces, no podemos decirle que deje de comer, que se controle, porque metabólicamente sí está regulado para que no sienta saciedad. Tenemos también la bisfatina y las resistinas, que también promueven la inflamación y la resistencia a la insulina, y ya habíamos hablado de estas citoquinas que reclutan macrófagos, que también promueven la inflamación sistémica. Entonces aquí podemos ver un poco de cómo es el cambio del tejido adiposo en un cuadro de obesidad, cómo esto se altera generando un estado inflamatorio en los pacientes. Y vamos a hablar también de la fisiopatología de la obesidad relacionado en el eje cerebro, ¿sí? Porque, como les digo, no es algo que está mediada únicamente por la capacidad del paciente de controlarse, sino tenemos alteraciones a distintos niveles y vamos a hablar un poco del enfoque de la neurobiología y de la obesidad, en donde ellos dividen el cerebro en tres áreas, ¿sí? El hipotálamo, el área mesolímbica y el lóbulo cognitivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el hipotálamo? Específicamente en el núcleo arqueato, ¿qué es lo que va a hacer? Este nos ayuda en la homeostasis energética, es decir, regula el apetito con el gasto de energía. Y aquí vamos a ver el efecto de dos hormonas, perdón, de dos neuronas, ¿sí? De grupos de neuronas. Hablamos de aquellas neuronas, ¿sí? Como el neuropéptido Y o las proteínas relacionadas a ANGLI, que estas van a activar, se activan por señales del intestino, del tejido adiposo y de órganos periféricos. ¿Qué es lo que hacen? Estimulan la sensación de hambre y que busquemos alimentos, ¿sí? Para calmar. Una vez que ingieren los alimentos, estas disminuyen su actividad, ¿sí? Pero también tenemos aquellas neuronas que van a suprimir la ingesta de alimentos al activarse. Actúan a través de los receptores Y1 y GABA. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que estos factores influyen en el control del apetito, ¿sí? Pero estos van a estar mediados de acuerdo al estado nutricional del organismo, y aquí hablamos de la ingesta tanto de energía, proteínas, hidratos de carbono y lípidos, ¿sí? La detección y la disponibilidad de nutrientes, ¿ok? ¿Qué tan disponibles están en ese momento? Entra también el sentido del gusto y el olfato en los mecanismos de regulación de la saciedad, por ejemplo, y las preferencias alimentarias de los pacientes. Entonces, esto va a estar mediado. Entonces, cuando hay una menor ingesta, las neuronas van a activarse. ¿Para qué? Para que ingiramos alimentos y generar esta saciedad. Cuando comemos, nos alimentamos, estas tienen sus neuronas, que van a generar como el efecto contrario, contrarregular, para calmar el hambre, ¿sí? Y generar ya una saciedad. Ahora en el sistema mesolímbico, aquí estamos hablando de la alimentación hedónica. No sé si han escuchado un poco de esto, si es que alguien ha escuchado, nos comente en el chat, por favor. Entonces, aquí hablamos de esta alimentación y el deseo que tenemos por comer y el placer que nos genera la alimentación. Entonces, la alimentación hedónica y los circuitos neuronales, ¿sí? Esta está impulsada por los estímulos sensoriales, vista, olor y sabor de la comida. Y también por las emociones, el estrés y la tristeza, ¿sí? Cuando ustedes están tristes, ¿qué les apetece comer? Dulces, chocolate, dulces. Algo dulce, dulces, chocolates, helado, ¿sí? Algo dulce. Ajá. Entonces, esta parte del sistema mesolímbico está relacionado también. ¿Cuál es el problema? Cuando existe una alteración, ¿sí? En donde las situaciones de estrés, las situaciones de tristeza, nosotros las refugiemos en la alimentación, ¿sí? Entonces, estoy triste, voy a comer, estoy feliz, voy a comer, hace frío, voy a comer, ¿sí? Entonces, existe una alteración entre la relación de los alimentos que va a generar que el paciente empiece a comer más por cubrir o suplir alguna otra necesidad. También hablamos mucho de la vista, el olor y el sabor de la comida.
¿ok? Imagínense ustedes su plato favorito. No sé si algunos ya merendaron, todavía no. Ya es hora como de comer y genera un poquito de hambre en este momento, ¿sí? Imagínense en el plato que a ustedes más les guste. Entonces, incluso a nivel de las papilas gustativas empezamos a saborear, empezamos a salivar un poquito más recordando ese plato. Ahora, imagínense en aquel alimento que no les gusta, ¿sí? Que en este momento les sirven aquel alimento que no les gusta, ¿ya? Entonces, no genera un estímulo sensorial agradable. Entonces, aquí también, por ejemplo, los pacientes comen pero no se quedan satisfechos y buscan, ¿sí? Y a todos nos ha pasado. Cuando tú comes algo que no te quedaste satisfecho o no fue de tu agrado, es como que te quedas con la sensación de no haber comido y quieres comer algo más y buscas algo más, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí de cómo está funcionando nuestro sistema mesolímbico, tratando de cumplir este deseo y este placer, satisfacerlos a través de la alimentación. Estos van a estar mediados por la dopamina, opioides y endocannabinoides, que van a mediar esta relación entre satisfacer, como les decía, las necesidades a través del consumo de los alimentos. ¿Qué hace la dopamina? El deseo de comer. Se libera en respuestas de señales emocionales y ambientales. Genera anticipación y motivación para comer, ¿sí? En la obesidad, ¿qué es lo que pasa con la dopamina? Está desregulada, entonces aumenta el deseo de la comida. En cuanto a los opioides y cannabinoides, ellos van a mediar el placer al comer. Se liberan cuando ya se ingieren los alimentos. Son responsables de la sensación del placer. Y en la obesidad, el placer de la comida disminuye. Lo que pasa que el paciente va a comer en exceso para compensar. ¿Por qué? Porque este placer ya está disminuido, entonces buscan ingerir otros alimentos que les generen mayor sensación de placer. Ya, y ahí viene este círculo vicioso del comer en exceso. Mayor deseo de comer, mediado por la dopamina, menor placer al comer, disfunción opioide y endocannabinoide. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Busco aumentar la ingesta para alcanzar la satisfacción, es decir, voy a comer en exceso. Entonces, llamamos a esto como un círculo vicioso que no está generando el placer, ¿sí? La alimentación, porque existe esta desregulación. Para ayudar en este caso a los pacientes, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar terapias, ¿sí? Conductivo-conductuales, por ejemplo, es una de las que primero deberían estar. También hay medicación, por ejemplo, regulación hormonal, que nos va a ayudar a controlar esta desregulación que tienen los pacientes. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ya, continuamos. Entonces, finalmente vamos a ver esta parte del lóbulo cognitivo, ¿sí? En particular de la corteza prefrontal, que es lo que va a ser, está responsable del funcionamiento ejecutivo y la regulación de la conducta alimentaria. Ayuda a controlar los impulsos generados por el sistema mesolímbico, el que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Regula el comportamiento, ¿sí? Cuando hay condiciones óptimas, descanso, baja ansiedad, no hay estrés, oxigenación adecuada, por ejemplo, esto va a estar funcionando de manera adecuada y nos va a ayudar a controlar la ingesta de los alimentos. Cuando empieza a haber un consumo excesivo, por ejemplo, generalmente ocurre en la noche, no sé si les ha pasado, siempre los pacientes dicen, el desayuno no hay problema, pero en la noche llego a la casa y me da un hambre y me acabo todo lo que encuentre, ¿sí? Esto se debe justamente a esta alteración, a esta regulación del comportamiento. Cuando hay fatiga, estrés, disminuye la fuerza de voluntad. Entonces, para el paciente es mucho más difícil tomar una decisión consciente de los alimentos que debe comer, ¿sí? Se genera también una inhibición en la respuesta y la flexibilidad cognitiva. ¿Y esto qué hace? Dificulta el control de los alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos con hambre? Me como lo primero que encuentre, ¿sí? Siendo nutricionista me ha pasado, ¿sí? Cuando llevo mucho tiempo de ayuno o no he comido ya
qué sé yo, desde el almuerzo que fue a las 12 y ya son que las 7 de la noche, entonces ya empieza a generar apetito, empieza a generar hambre, entonces voy a salir y voy a comer lo primero que encuentre. Pasa en el paciente, pasa en todas las personas, ¿sí? Entonces aquí es cuando nosotros debemos intervenir. Vamos a ver ya en la parte de las terapias y de las recomendaciones en cuanto a la alimentación, que por eso es que nosotros debemos ir fraccionando la comida o dándoles snacks a los pacientes, por ejemplo, para evitar justamente que exista esta o que dificulte el control en cuanto a la ingesta que vayan a tener los pacientes. A ver, tengo una pregunta. Sí, ansiedad, depresión generan esto, exactamente. En el caso de tener trastornos de la conducta alimentaria, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿De qué forma podemos comentar los endocannabinoides? No entiendo, comentar o incrementar. Escríbeme y ya respondemos a esa pregunta, ¿ya? Sigamos. Entonces, la comunicación entre la alimentación homeostática y hedónica también está regulada aquí por el lóbulo cognitivo, ¿sí? Existen señales endócrinas que regulan las dos, ¿sí? Las formas de alimentación. Las hormonas involucradas están la leptina, la insulina, grelina, GLP-1, ¿sí? Que son hormonas dopaminérgicas. ¿Qué es lo que van a hacer? Que estas nos van a ayudar a generar apetito, generar saciedad. Tengo apetito, como, se activan las hormonas contrarias y me van a generar a saciedad, ¿no es cierto? Entonces también van a estar reguladas por el lóbulo cognitivo. Y también tenemos aquellas neuronas del núcleo parabraquial. ¿Qué es lo que van a hacer estos? El control de la saciedad. Estas se activan cuando he consumido suficiente comida, proporcionando una señal de saciedad intensa. Si no aumenta la ingesta de los alimentos, si se inhiben, lo que sugiere que su función es más supresora que estimulante. Entonces, aquí también hablamos un poco de las sensaciones de saciedad. A lo largo de los años, nosotros nos vemos influenciados por ciertas prácticas, hábitos de consumo alimentarios, que de una u otra forma los venimos trayendo desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, de cómo nos enseñaron a alimentarnos, ¿sí? Entonces, va pasando el tiempo y nosotros dejamos de percibir las señales de saciedad. Por ejemplo, cuando nos decían, si no te acabas la comida, no te levantas de la mesa. No sé si alguien de ustedes le dijeron eso. Si no te acabas, no te puedes levantar. O el mismo plato que servían para los adultos, servían a los niños y tenían que comer la misma cantidad. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Tú te obligas a comer ignorando tus sensaciones ya de saciedad. Entonces, va pasando el tiempo y ya los pacientes no son capaces de percibir cuando están llenos, cuando están saciados, y también ahí viene un desequilibrio, entonces los pacientes siguen ingiriendo más comida. Mientras más ingesta tengan, mientras más fuercen al estómago, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incrementar el tamaño. Como incrementa el tamaño, debe comer más alimentos para llegar nuevamente a saciarse, ¿sí? Ya, Analia nos dice que hacer en caso de que un paciente no tenga tiempos para hacer snacks y por eso consume mucho más por la noche. ¿Cómo se aborda? Ya, ahí hay que ver qué es lo que está provocando, si realmente tal vez, por ejemplo, el trabajo no le permite, o cuál es la causa en donde el paciente no puede hacer este snack para que consuma. Ahí podemos abordarlo de distintas maneras. Por ejemplo, mientras está trasladándose a casa, podría ya comer algún alimento para evitar que llegue con mucho apetito a casa y que pueda comer mayor cantidad de alimentos, ¿sí? A veces el trabajo es como la principal causa en donde los pacientes no pueden organizar el tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que nosotros hacemos siempre es hacer pausas y parte
de la seguridad y salud ocupacional es eso, durante el trabajo hacer pausas que les permitan a los pacientes, trabajadores, que realicen ingestas pequeñas de alimentos, caminatas, que cambien un poco del ambiente en el que están para que puedan comer, ¿sí? O puedan hacer actividad física o se distraigan de su actividad que están realizando, ¿sí? Hay formas de preparar snacks pequeños que no necesariamente tienen que levantarse de su puesto de trabajo para consumirlo. Lo vamos a ver dentro de las recomendaciones de alimentación, qué es lo que podemos preparar para que los pacientes puedan ingerir. Perdón, se me fue el chat. Ya tengo otra pregunta. Sí, por ejemplo, Lisa nos dice el consumo de snacks, frutos secos, por ejemplo, una porción que puedan consumir es un buen alimento, estamos recibiendo grasas saludables, también tenemos un aporte proteico de ahí, nos va a ayudar a controlar o a regular el apetito de los pacientes también. Sí, justo lo que nos dice aquí Ana Belén, por ejemplo, existe este problema de consumir alimentos frente a las pantallas, ese también es otro inconveniente, que él no está interpretando ya la ingesta de los alimentos. El paciente no está siendo consciente de la comida, entonces por eso sí les decía, ¿no? Hay que buscar como estos momentos de pausa que cambien de actividad para que puedan comer los alimentos, no estando frente al monitor, por ejemplo, o haciendo otra actividad, porque justamente, ¿sí? No logran interpretar o generar este estímulo de que ya están consumiendo un alimento y se genere saciedad. ¿Ya? Vamos a continuar con el segundo punto, entonces el impacto multisistémico de la obesidad. No solo implica, como decíamos, tener exceso de grasa corporal, sino también que hay un impacto a nivel de los sistemas del cuerpo. Alteran ya la función y este nos genera un riesgo de padecer diversas enfermedades. Entonces, a nivel cardiovascular, vamos a ir hablando por sistemas. Mayor riesgo de hipertensión arterial, el exceso de grasa, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la resistencia vascular, por ende aumenta la carga del corazón, ¿sí? Tiene que hacer más esfuerzo, bombear más sangre, se genera más resistencia a nivel de las paredes arteriales y esto que va a provocar incremento de la presión arterial, ¿sí? El acúmulo de la grasa, ya veíamos que no solo se queda en el tejido adiposo, sino empieza a acumularse en tejidos y órganos, entonces va a generarse, por ejemplo, una aterosclerosis que se da por la acumulación de grasas, colesterol en las paredes arteriales. Esto nos va a poner en riesgo de que el paciente padezca, por ejemplo, un infarto o accidentes cerebrovasculares. Una insuficiencia cardíaca, por la misma razón, esta sobrecarga que tiene el corazón debido al aumento de la masa corporal y también de la capacidad de bombear que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Generar una disfunción en el órgano. A nivel endocrino y metabólico, hablamos ya de la resistencia a la insulina, vimos que la alteración a nivel del tejido adiposo y la presencia de estas citoquinas proinflamatorias, que es lo que va a generar una resistencia a la insulina y con ello el desarrollo de una diabetes tipo 2, ¿sí? Reduciendo la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Dificulta el control de la glucosa en sangre en los pacientes. De la mano viene el síndrome metabólico, que es este conjunto de alteraciones que va a haber. Ya hablamos de la hipertensión, hablamos de una glucosa alta, hablamos de lípidos altos, ¿sí? Además de una obesidad abdominal o una obesidad central. Entonces ya se genera un síndrome metabólico. Y se van a generar también alteraciones hormonales, como ya veníamos viendo, debido a los cambios que se producen. Entonces, los niveles de leptina y adiponectina y cortisol que van a hacer afectar el metabolismo y el control del apetito en los pacientes. A nivel del sistema respiratorio, los pacientes ya no descansan bien debido a la apnea del sueño. El exceso de grasa, ¿sí? Está obstruyendo a nivel del cuello, por ejemplo, las vías respiratorias, a nivel de la caja torácica, genera mucho peso que dificulta el proceso de respiración, sobre todo en la noche. Pierden, como son pacientes sedentarios, pierden también
la funcionalidad a nivel del tejido muscular, entonces dificulta más la expansión de la caja torácica, que va a reducir la capacidad pulmonar, por ejemplo. Hay mayor riesgo de infecciones respiratorias también, debido a esta inflamación crónica que padece el paciente, favorece al desarrollo de más infecciones. A nivel de músculo esquelético, ¿sí? Existe mucho daño a nivel de las articulaciones, va a generarse un desgaste a nivel de rodillas, caderas y columna, por ejemplo, aumentando también el riesgo de una osteoartritis en los pacientes. Y esto dificulta aún más el movimiento, que es lo que estamos buscando en los pacientes. Ya cuando llega un paciente con una obesidad, con IMC mayor a 40 kilogramos sobre metro cuadrado, decirle haga actividad física ya es complicado, ¿sí? Y hay que saber dar las indicaciones correctas sobre el tipo de actividad física que podrían hacer, porque en este caso la actividad física ya no va a ser un beneficio para el paciente, sino más bien lo que estaríamos haciéndole es ponerle en riesgo. La debilidad muscular también, debido al exceso de grasa que tiene el paciente, la fuerza y la movilidad están disminuidas. Mientras más tejido adiposo hay, más se va volviendo sedentario este paciente. Entonces va perdiendo la fuerza a nivel muscular. Son más propensos a caídas, ¿sí? Son más propensos a fracturas debido a la disminución de la densidad ósea. Aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas, como ya les mencionaba. A nivel del sistema digestivo, a nivel hepático, vamos a ver que el paciente presenta un hígado graso no alcohólico. Hablábamos ya que el acúmulo de los lípidos no se queda solo ya en el tejido adiposo, sino ya empieza a acumularse en órganos. Uno de ellos, decíamos, es el hígado, que a largo tiempo, si no se controla, va a generar una inflamación en el órgano y muerte del tejido hasta producir una cirrosis. Mayor riesgo de reflujo gastroesofágico, el exceso de grasa abdominal, ¿qué es lo que hace? Va a aumentar la presión sobre el estómago, que es lo que produce que se genere un reflujo gastroesofágico. Y eso ya va a venir con otras complicaciones más en el paciente. Alteraciones en la microbiota, ¿sí? Cambios en la composición de las bacterias intestinales, altera la digestión, genera mayor inflamación del paciente y sigue complicando todo este cuadro. A nivel del sistema nervioso y la salud mental, hablábamos de depresión y ansiedad, está asociada a un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo debido a los factores biológicos y sociales. Se va a producir un deterioro cognitivo debido a esta inflamación crónica que tienen los pacientes, a esta resistencia a la insulina, van a afectar tanto la memoria como la función cerebral. Y hablábamos también de la estigmatización y el aislamiento social. Lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestro medio, existe mucha discriminación para el paciente con obesidad, lo que produce una baja de la autoestima y va a influir mucho en el bienestar emocional, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ya. Vamos a continuar entonces con los factores psicosociales de la obesidad, ¿sí? Vamos a ver cómo la influencia del entorno social, la cultura, los hábitos están relacionados en el desarrollo de esta patología. Normas culturales y tradicionales. Algunos entornos que promueven el consumo excesivo de alimentos calóricos o ultraprocesados, por ejemplo. En las celebraciones, ¿sí? Pasamos recién las fiestas de Navidad, de fin de año. ¿Sí? ¿Quién durante esta época tuvo un mayor consumo de alimentos de lo habitual? Yo sí, no sé ustedes, todos, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, comí demasiado y tomé, por ejemplo, el consumo de alcohol también es otra cosa, ¿no es cierto? Son
pautas que ya nos han venido dando. Entonces hay que comer la entrada, hay que comer el plato fuerte, el postre, siempre va a haber un espacio para el postre, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? La publicidad y la accesibilidad a los alimentos a nivel de las comunidades ha cambiado también el acceso que teníamos de alimentos por alimentos saludables por alimentos rápidos, de fácil preparación, a corto, que ustedes en 5 minutos ya puedan prepararse todo, ¿sí? Entonces nos venden como alimentos que nos facilitan la vida, ¿sí? Que son sencillos. Por aquí leí nombres de algunos estudiantes, ¿sí? ¿Cuántos lunches por ahí en la universidad comían? Rapiditos, ¿qué más suelen comer? Bebidas energizantes, por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos cambiando la forma de alimentarnos, ¿sí? Por otros alimentos que son de más rápida accesibilidad. ¿Ya? En cuanto al entorno familiar y social, los hábitos alimenticios vienen desde la infancia. Por eso les decía, venimos con patrones poco saludables desde nuestros antepasados, ¿sí? Por eso dentro de la historia o la evaluación que se hace el paciente preguntamos, ¿sí? Antecedentes patológicos familiares, porque lamentablemente la obesidad se viene dando de generación en generación por los hábitos de alimentación o los hábitos de consumo que ha tenido la familia. Les hablaba ya, ¿no? Del entorno familiar, del entorno social, que te dicen, ok, no te puedes levantar hasta que no acabes de comer. O la publicidad, hay gaseosas que nos venden la felicidad a través de esa gaseosa, entonces siempre en la mesa de la familia está una gaseosa, ¿sí? Hablamos también del nivel socioeconómico, ¿sí? La obesidad es más prevalente a nivel de las poblaciones con menor acceso, educación nutricional y oportunidades para la actividad física. No podría decirles que el nivel alto, medio, bajo, porque aquí vamos a ver más bien que está relacionado al acceso que tienen a la información, ¿ya? Y los factores emocionales y psicológicos, el estrés, la ansiedad, la depresión, nos pueden llevar a alimentarnos de manera emocional, donde buscamos el confort a través de los alimentos. Y ponía aquí un ejemplo, ¿no? De los entornos en donde la comida ultraprocesado es mucho más barata, ¿sí? Podemos acceder. Las opciones saludables no están como a disponibilidad o de fácil consumo o son mucho más costosos. ¿Cuántas veces han visto ustedes una hamburguesa? Está en $2, 1,99, incluso pone la publicidad. Y si tú quieres pedirte una porción de ensalada, cuesta $7. ¿Ya? Entonces es una locura. Alimentos que son súper de bajo costo, al momento de venderlos como saludables, te elevan el precio. Entonces aquí es donde empieza a afectar también la selección de los alimentos. Hablamos de las estrategias para reducir la estigmatización del peso. Hablamos de este enfoque de la salud y no en la apariencia. Entonces, siempre yo les recomiendo a mis estudiantes que al momento de tratar a un paciente lo veamos primero como persona, ¿sí? Nos quitemos un poco ese ojo clínico que tenemos de ya calcularle el peso al paciente, ya verle cuánto será su IMC, cómo estará su tejido adiposo, sino siempre vamos a enfocarnos en que los cambios que se están haciendo en la alimentación va a ser para que esta persona sea más saludable. No porque quiera verse bien, porque es lo que generalmente hacen los pacientes, vienen con una idea de cómo quieren verse. Entonces, tenemos que cambiar este enfoque para promover hábitos saludables. Cuando nosotros implantamos bien un hábito saludable, el paciente va a tener buenos resultados. Si nosotros nos centramos en alcanzar una meta de peso, el paciente llega a alcanzarla, lo logra y hasta ahí dice, ok, ya lo logré, entonces como ya lo logré, ahora sí me voy a comer un heladito más. Como ya lo logré, entonces ahora sí me voy a comer una gaseosa más, ¿sí? Entonces,
El enfoque siempre va a ser centrado en hábitos saludables para que estos sean mantenidos por largo tiempo. A ver, tengo una pregunta. ¿La resistencia a la leptina existe algún tipo de examen que indique que existe un incremento de esta hormona o poder corregirlo? Sí, puedes pedirlo a través de una muestra de sangre, pueden hacer la medición de los niveles y ahí podemos ver. Muchas veces van por lo fácil y el factor tiempo, exactamente, nos venden como alimentos que son más rápidos y que tú lo puedes consumir y no gastar tanto tiempo, pero por ejemplo aquí sí les enseñamos a los pacientes a porcionar sus alimentos, a hacer compras de manera estratégica, planificadas, entonces van a ver que es mucho más rápido, mucho más barato una alimentación saludable versus aquella de ultra procesamiento, por ejemplo. Vamos a mantener un lenguaje respetuoso, ¿sí? Vamos a evitar términos peyorativos, ¿sí? Vamos a fomentar la empatía en las consultas y en la comunicación que tengamos con los pacientes. Como les decía, aquí nos toca trabajar muchísimo, ¿sí? Con las nuevas generaciones, por ejemplo, como les decía, quitándonos un poco este estigma de que ya llega el paciente y dicen, ah, sí, sí, está gordito, ¿sí? Entonces, les escucho mucho y ahí es cuando hay que corregir, que a todos nos pasa, ¿sí? O sea, le vemos al paciente y le vemos por su peso, no le vemos como una persona. Entonces, aquí también debemos también cambiar nuestro lenguaje. Es el paciente que padece obesidad, no es el obeso, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también en los términos que nosotros estamos utilizando. Educación y concienciación. Hay que sensibilizar a la población sobre el riesgo que produce padecer esta enfermedad, ¿sí? Y recuerden lo que les decía de inicio, no es solo la voluntad, ¿ya? Es una enfermedad que está siendo originada por diversos factores a distintos niveles, regulada o desregulada por hormonas, por sustancias que generan alteración. Entonces, no es solo la voluntad del paciente, no es solo deje de comer y ya, no es solo contrólese y ya, o por qué no me está haciendo caso, ¿sí? Entonces, tenemos que explicarle cada proceso, ¿sí? Cuando me decían, por ejemplo, alguien, ¿y si el paciente dice que no puede hacer un tiempo de comida o un refrigerio? Ok, hay que ver por qué no puede, cuál es realmente el origen del por qué no puede, ¿sí? Porque siempre va a poner alguna excusa, por ejemplo, o tal vez no tiene el conocimiento, entonces ahí entramos nosotros para explicarle qué es lo que podría hacer para ir cambiando poco a poco estos hábitos. Otro de los problemas que vemos aquí es el acceso a tratamientos adecuados, ¿sí? Las personas que padecen obesidad deben recibir un trato equitativo, ¿sí? Y deben tener a disponibilidad tratamientos. Actualmente ya se están generando las clínicas de obesidad y cuando yo hablo de la clínica de obesidad, hablo de aquellos lugares en donde existe un grupo de profesionales multidisciplinarios con distintos enfoques que están centrados a tratarle al paciente. Recuerden desde sus bases, alimentación y actividad física y luego ir viendo otros tratamientos que podríamos ayudarle al paciente para que mejore su condición. Entonces, antes no era común y como les digo, como no le veíamos como una enfermedad, no la tratábamos de esa manera. Actualmente ya en nuestro país hay varios lugares que ya están generando estos sitios, estos centros que permitan al paciente generar los cambios que necesita. También tenemos la intervención psicológica, la terapia cognitivo-conductual. Es muy importante, como les decía, para que el paciente aprenda a manejar la relación de la comida y también a mejorar la autoestima. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podremos hacer? Implementar campañas a nivel de salud pública, por ejemplo, para la aceptación del cuerpo, pero ojo aquí, acepto el cuerpo, pero estoy consciente de que es una enfermedad.
que es ya una situación crónica sobre la que debemos intervenir, ¿sí? Y la importancia de los cambios en el estilo de vida sin que se genere una culpabilización, por ejemplo, en los pacientes. Y listo, vamos a empezar entonces a nuestra última parte en la evaluación del paciente. Espero que todavía estén atentos. Esta primera clase es un poquito más hablada, magistral. Ya las siguientes ya vamos a ir haciendo ejercicios, vamos a ir aplicando para que sea un poco más dinámica. Entonces vamos a hablar de la evaluación inicial del paciente y estaba el IMC, ¿no es cierto? Entonces, mantenemos todavía el IMC, sí, es un parámetro que es ampliamente utilizado, en donde lo vamos a calcular. Para quienes no conocen, hay que dividir el peso que tiene el paciente para su altura en metros cuadrados, ¿sí? Nos va a dar una categoría, hablamos de un peso saludable, aquellos que tienen un IMC de 18.5 a 24.9, bajo peso aquellos pacientes que tienen un IMC menor a 18.5, sobrepeso el que está entre 25 a 29.9 y obesidad aquel paciente que supera los 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Clase 1 de 30 a 34.9, clase 2 de 35 a 39.9, clase 3 de 40 a 49 y ahí generalmente se queda la clasificación, más de 40 como obesidad mórbida. Las guías canadienses nos dan la clasificación de clase 4 de 50 a 59.9 y clase 5 aquellos que superan los 60 kilogramos por metro cuadrado. Entonces el IMC sí es una referencia y algunas de las guías clínicas incluso nos dicen aquel paciente que ya tiene un IMC que supera la obesidad clase 2, ya estamos evidenciando que existe un exceso de tejido adiposo, ¿sí? Pero en aquellos pacientes que están por debajo de una obesidad clase 2, siempre debemos realizar la medición de otro parámetro antropométrico que nos permita estadificar la cantidad de tejido adiposo. Y aquí hablamos de la circunferencia de la cintura, por ejemplo, que este nos permite evaluar la grasa abdominal y el riesgo cardiovascular que existe en los pacientes. En los hombres, mayor a 102 centímetros ya es un riesgo incrementado, y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros ya es un riesgo incrementado de padecer un riesgo cardiovascular, ¿sí? Y tenemos también la relación cintura-estatura. Se recomienda que la circunferencia de la cintura no supere la mitad de la estatura. Y aquí tenemos los puntos de corte. Hablo de una obesidad, una adiposidad central, que es saludable cuando esta relación de la circunferencia de la cintura para la estatura está entre 0.4 y 0.49. Es decir, no existe un riesgo para la salud. Ya existe un aumento de adiposidad central cuando se encuentra esta relación entre 0.5 a 0.59 y ya nos indica que hay un mayor riesgo para la salud en este paciente. Y hablamos de adiposidad elevada cuando esta relación de cintura-estatura es mayor a 0.6, lo que implica un riesgo ya para la salud de este paciente, ¿sí? Entonces, son mediciones fáciles, son mediciones sencillas que las podemos hacer. La estatura la podemos medir, incluso los pacientes conocen su estatura, ¿sí? Y la circunferencia de la cintura con una cinta antropométrica la podemos medir fácilmente. Entonces, de esta manera ya podemos ayudar a explicarle al paciente cuál es el riesgo que tiene de acuerdo a estas mediciones. Ya, otros de los métodos, ¿sí?, que nos permiten ver también la cantidad de tejido adiposo, por ejemplo, la medición de la grasa subcutánea a través de pliegues. Y aquí es un poco discutido si realizo o no realizo la medición, por ejemplo, en aquel paciente que supera obesidad clase 2, porque ya dificulta mucho la medición. Todos los chicos que han pasado por evaluación del estado nutricional saben y conocen que la evaluación del tejido adiposo es muy difícil en estos pacientes. Incluso varios estudios no recomiendan el uso de la antropometría en ellos,
porque podemos estar sobreestimando o subestimando la cantidad de tejido adiposo de acuerdo a la medición. ¿Ya? Existen otros métodos, por ejemplo, la impedancia bioeléctrica o la absorciometría de rayos X, el DEXA que lo conocemos, que estos nos permiten estimar la cantidad de tejido que tiene el paciente de una manera un poco más precisa. Incluso nos permite evaluar la distribución de la grasa que tiene. Entonces, si tenemos estos elementos, también podemos apoyarnos para generar una evaluación del estado del paciente. Ya, la evaluación metabólica y laboratorios también es importante, ¿sí? Vamos a hacer pruebas generales, por ejemplo, en la mayoría de pacientes. Es importantísimo un control de glucosa. A partir de los 40 años ya es base que se realicen los controles de glucosa. Función de electrolitos, función renal, para ver cómo se encuentra el perfil lipídico, ¿sí? La función hepática, ¿sí? Y de acuerdo a la edad se van a elegir pruebas de detección de cáncer, ¿sí? En pacientes que estén clínicamente indicados o que estemos en sospecha de alguna patología, entonces, por ejemplo, un hemograma completo, pruebas de función tiroidea, ¿sí? Ácido úrico, evaluación del hierro para ver cómo se encuentra también, niveles de vitaminas importantes en estos pacientes o que podrían estar alteradas o generando también el riesgo para el desarrollo, una vitamina B12, una vitamina D, un uroanálisis, un análisis de orina con microproteinuria, por ejemplo, para ver nuevamente función renal. Aquellas mujeres que tienen obesidad y síntomas de ovario poliquístico, vamos a ver un perfil hormonal también para confirmar o descartar el cuadro. Y dentro de la evaluación inicial del paciente, en la historia clínica, vamos a identificar los antecedentes familiares, los patrones de alimentación, la actividad física y las comorbilidades que puedan tener. Entonces, en la historia del peso es importante, ¿sí?, saber desde cuándo empezó, cuál ha sido la trayectoria o el cambio del peso, cuándo incrementó, ¿sí? Eso es fundamental, porque ahí vamos a ir relacionando a qué edad fue, a qué momento, si hubo algún desencadenante que llevó a que este paciente incremente el peso. Por ejemplo, la situación que vivimos hace un par de años, la pandemia, ¿sí?, fue un desencadenante para que las personas incrementen el peso, por diversos motivos. Tenían más tiempo para estar en casa y cocinaban diversas recetas, por ejemplo. Como pasábamos solo en casa, no podíamos salir, no había actividad física. La situación de estrés ante el encierro generaba que busquemos conductas que nos generen calma, placer. Una de ellas era la alimentación. Entonces, son situaciones, son desencadenantes que a nosotros nos permiten identificar qué fue lo que pasó o a qué momento fue en el que este paciente empezó a incrementar su peso. Hay que indagar también si ha tenido ya intentos previos en la pérdida de peso, si ha tenido, ya sean terapias conductivas, farmacológicas, quirúrgicas incluso, y saber qué fue lo que pasó, ¿sí? Si no dio resultado, igual buscar el origen de qué fue lo que pasó, por qué no resultó, si es que ya estábamos realizando otro tipo de tratamiento o de apoyo en el tratamiento al paciente. Es importante conocer cuándo fue el peso más alto de este paciente y el más bajo registrado, también para que nos sirvan como motivadores y como limitantes al momento de hablar de cambio de peso. Y saber en qué fase estamos actualmente, ¿sí? Si está ganando, si está perdiendo o si está estabilizado desde hace mucho tiempo. ¿Ya? En cuanto a la historia nutricional, hay que saber el nivel, y aquí les he puesto, de alfabetización nutricional. ¿Qué tanto conoce el paciente? Díganme ustedes, ¿les ha pasado que el paciente dice, es que yo no como arroz, porque el arroz es un carbohidrato y el carbohidrato engorda? Y entonces, ¿qué comió? Papas fritas. ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado, se ha encontrado con pacientes en estas situaciones? O dice, no como arroz porque el arroz engorda, pero me como una sandía completa en la merienda y no como nada más.
O no quiero comer mucho, no como mucho en la noche, pero sí me como mi cafecito con 2 panes, pero no como arroz porque el arroz engorda, ¿sí? Entonces tenemos que saber hasta qué nivel conoce realmente el paciente sobre alimentación, sobre nutrición, para ir apoyando, ¿sí? En los cambios que vamos a ir realizando y sobre lo que vamos a ir trabajando. Sí, justamente el pan, por ejemplo, ¿sí? Es uno de ellos. No como mucho, pero sí me como 2 pancitos en la noche. ¿Ya? Debemos evaluar la ingesta de energía que está teniendo el paciente. Es fundamental, ya vimos que el origen es una ingesta excesiva de energía, bajo gasto energético. Entonces debemos saber cuánto está comiendo, ¿sí? Y saber si es que existen algunas restricciones por alguna otra patología o restricciones impuestas por el mismo paciente, ¿ya? La actividad física, vamos a ver aquí, qué tan activo es el paciente. A nivel de actividad física tenemos que ver el tipo de actividad que esté haciendo, el tiempo que esté haciendo, si existen limitaciones en cuanto al movimiento, al dolor, por ejemplo, a la imposibilidad que tenga de trasladarse de un lugar a otro, ¿ya? Que estén impidiendo que este paciente realice cambios. ¿Qué es lo que nosotros aquí debemos hacer o por qué es importante esto? Porque vamos a identificarlo para ayudar a establecer metas a corto plazo que el paciente pueda cumplirlas y que sean autodirigidas por él, ¿sí? Vamos más adelante, ¿ya? Vamos a ver la situación de salud mental, por ejemplo, evaluación de depresión y ansiedad, si es que presenta síntomas de esto, eh, para considerar la derivación al otro profesional. Puede ser psiquiatra, puede ser psicólogo, dependiendo la situación. Otros problemas, por ejemplo, el TDAH, un estrés postraumático, un duelo crónico o un duelo no resuelto, está muy relacionado a una ingesta excesiva de los alimentos. Entonces, ahí debemos conocer también qué impacto tuvo este proceso psicológico en el historial del peso. También he tenido muchos pacientes que debido a duelos no superados han incrementado de peso o a raíz del fallecimiento de un familiar empiezan con el incremento de peso, ¿sí? Entonces ahí sí debemos trabajar de la mano, ¿sí? Con terapia psicológica y, dependiendo del caso, también psiquiátrico. Vamos a ver también adicciones o dependencias que puedan tener los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, cannabinoides u otras sustancias psicoactivas. ¿Qué es lo que hacen estas? Van a incrementar el apetito, alteran la regulación de saciedad. Entonces, ¿qué es lo que van a producir? Mayor consumo de alimentos. Consumo excesivo de bebidas con cafeína, por ejemplo, bebidas azucaradas también. Entonces, vamos a ir viendo qué otros elementos pueden estar favoreciendo el consumo excesivo de alimentos. Muy importante aquí el sueño, el estado de descanso que tengan los pacientes, la hora a la que duerman los pacientes, cuánto tiempo duermen, ¿sí? Si es que ya hay un desarrollo de una apnea del sueño, también ver cómo se le puede ayudar en este caso con terapia respiratoria para favorecer, por ejemplo, un buen descanso nocturno, ya que esta mala calidad y pocas horas de sueño van a alterar el manejo o la progresión en cuanto al tratamiento de la obesidad. Situaciones también, por ejemplo, situaciones de abuso, eh, generan igual una barrera en el manejo de peso y también puede estar relacionado con una alteración que generen los pacientes con la relación en la alimentación, ¿sí? Entonces, igual en este caso también vamos a requerir de un enfoque interdisciplinario. Vamos a ver el consumo de medicamentos y la historia médica, antecedentes asociados a obesidad, medicamentos que puedan estar afectando en el peso, por ejemplo.
Vamos aquí a ver igual si es que existieran alternativas en cuanto al consumo de los alimentos, perdón, de los medicamentos, si es que existe otro fármaco que pudiera ser prescrito para que no haya una afectación aquí, o ir combinando, ¿sí?, el fármaco con otras actividades, por ejemplo, incrementar el gasto energético para ayudar como a contrarrestar el efecto que tenga el fármaco. Historia familiar. El antecedente de obesidad es muy importante que indaguemos siempre. El peso y los hábitos de otros miembros del hogar, por ejemplo, si para ellos es común esto, entonces el paciente no lo va a ver como raro, no lo va a ver como una enfermedad, porque él ha crecido en este medio, entonces él no genera una conciencia sobre el riesgo que existe sobre su salud. Y ojo que si tenemos familiares dentro del círculo cercano o del núcleo familiar del paciente que también tengan obesidad, la intervención es a todos, ¿sí? La intervención es al núcleo familiar, porque el cambio debe ser para todos. ¿Por qué fracasa muchísimo la intervención nutricional que nosotros realizamos? Es porque nos centramos en el paciente, pero no vemos el entorno. Entonces, ok, el paciente tiene su filete a la plancha de merienda, con unas papitas al vapor y su porción de ensalada. Y viene su familia trayendo un combo de alitas, por ejemplo, en salsa barbecue con papas fritas, hamburguesas y gaseosas. Entonces es muy difícil para el paciente mantener el control sobre su alimentación si está relacionado en un medio que mantiene las prácticas no adecuadas. Otro de los detalles en la consulta que debemos tomar en cuenta es la motivación y las expectativas que tienen los pacientes. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es su motivación para perder de peso? ¿Cuál es la confianza que tiene sobre él mismo en el tratamiento que está realizando o las expectativas que tiene el paciente en el tratamiento? ¿Sí? Como les decía, muchas veces vienen centrados en un objetivo. Yo quiero pesar 55 kilos. Ok, llegamos a eso y ¿qué más vamos a hacer? Nada, ya pesé 55 kilos, me voy. ¿Sí? O qué es lo que hacen también, los pacientes se someten a regímenes de alimentación muy estrictos hasta alcanzar su peso objetivo y a largo tiempo no los pueden mantener. Entonces, una vez que alcanzan su peso, vuelven nuevamente a sus hábitos antiguos de alimentación, obviamente empiezan a incrementar peso y nuevamente el paciente se somete a este régimen estricto. Entonces igual es un círculo en el que viven los pacientes. Ya estos pacientes los conocemos como el dietético crónico, ¿sí? Es el paciente que vive en dietas constantemente. ¿Cuántos de ustedes han tenido este tipo de pacientes, por ejemplo? Que siempre están haciendo dieta. Lina, Daniela, ya les respondo las preguntas. ¿Quién más? Luis también tiene pacientes dietéticos crónicos, exacto, ¿sí? Y en ellos, por ejemplo, les han preguntado a ustedes qué fue lo que pasó, por qué no pudieron mantener o por qué dejaron el tratamiento que estaban haciendo. Cris, no se considera como un trastorno de la conducta alimentaria, dependiendo de lo que esté realizando el paciente. O sea, si el paciente está como sometido a seguir ciertos regímenes por cierto tiempo, pero sin que llegue a ser alguna medida compensatoria, no hablo de un trastorno de conducta alimentaria. Pero si ya empiezan a realizar medidas compensatorias, es decir, como pero vomito, hago ejercicio extremo, entonces ahí sí ya estoy hablando de un trastorno de conducta alimentaria.
Por ejemplo, Mayra nos dice, no pueden mantener por el entorno familiar. Falta de apoyo en el entorno, exactamente. Por ejemplo, casos que yo he tenido, se cansan de repetir la misma dieta porque generalmente comen lo mismo todos los días, entonces se cansan ya de su alimento. ¿Qué más? A veces por festividades, por ejemplo, también tienen que cambiar la forma de alimentación. Muchas veces le gana la ansiedad, Diana, muy bien, dejan el tratamiento. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos que centrarnos mucho en la motivación de por qué quiere perder el peso. Esto cuando fracasan es porque estamos centrados en un valor de peso que quiere llegar el paciente. Y lamentablemente a veces nosotros también cometemos ese sesgo al momento de intervenir en la consulta, ¿sí? El paciente siempre pregunta, ¿y cuál es mi peso ideal? Y tú dices, ah, sí, su peso ideal es 55 kilos. Ya le diste un valor, ya le diste un número y el paciente está pensando en esos 55 kilos, ¿sí? Entonces debemos nosotros cambiar el enfoque para explicarle todos los beneficios que va a recibir si mantenemos una alimentación saludable. Los resultados que buscan a corto tiempo, por ejemplo, no sé si les ha tocado también, llega el paciente que quiere perder 5 kilos de aquí al sábado porque tiene una fiesta, entonces también son metas no reales que se plantea el paciente a corto tiempo. Entonces, ¿qué suelo hacer yo? Le explico, identifico cuándo empezó a subir de peso desde la pandemia. ¿La pandemia cuándo fue? En el 2020, que estamos 2025. Han pasado 5 años para que usted llegue a este peso. Entonces, ¿por qué queremos perder en 3 meses todo ese peso ganado? ¿Sí? Entonces, hay que irle haciendo razonar al paciente para que comprenda y ser reales también nosotros del tiempo que va a llevar la pérdida de peso. Se cuidan en la semana y el fin de semana comen todo. ¿Sí? Generalmente esto suele pasar cuando llevan como mucha restricción. ¿Sí? Son planes muy restrictivos en donde se les prohíbe mucho, entonces el paciente llega como al fin de semana exhausto. Siempre el fin de semana es un tiempo de compartir en familia, entonces están más propensos a cambiar la rutina diaria, entonces pueden consumir otros alimentos. Se desesperan por bajar peso rápidamente. Muy bien, Ana Belén dice, yo no me enfoco en el peso, yo les hago tomar en cuenta más la grasa como el músculo. Perfecto, ese es otro de los enfoques que también utilizamos, explicarle cómo está su musculatura, cómo está su tejido adiposo. Hoy aprendimos qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tengo exceso de tejido adiposo, entonces hay que hacer entender al paciente por qué eso es un riesgo. También hemos tenido ese tipo de pacientes que deben bajar de peso por alguna cirugía o para acceder a alguna cirugía, por ejemplo. Entonces, ok, pero ese ya es un primer paso, ¿sí? Tengo que bajar de peso para realizarme una cirugía, muchas veces relacionados justamente a ese exceso de peso. Entonces, igual, es una oportunidad para generar conciencia en el paciente de los cambios que deben hacer. Sí, cuando el paciente se enfoca en el peso, se frustra. El paciente viene a la consulta y me ha tocado pacientes que traen sus diarios de todos los días con su peso, o sea, pesándose todos los días. Entonces, hay que explicarles que eso no es válido, las indicaciones de cuándo tomar un peso, por ejemplo, ¿sí? Y el que maneja las mediciones es el profesional, no el paciente. Entonces, hay que buscar medidas para que el paciente centre su atención no en el peso, sino en otra actividad. Muy bien. También dentro de esta evaluación inicial vamos a realizar o podemos aplicar, ¿sí?, esta escala de Edmonton, que es lo que va a hacer clasificar a la obesidad en 5 etapas y nos va a ayudar a identificar el impacto en la salud, tanto metabólica como física del paciente. No sé si alguno de ustedes aplica, por ejemplo, en la consulta esta escala.
Si no la han aplicado y vamos a revisarla, ¿sí? Son varias etapas, como les mencionaba, en donde vamos a identificar en qué situación se encuentra el paciente y de acuerdo a esto vamos a realizar la intervención. Entonces, hablamos en la etapa 0 cuando no existe un factor de riesgo relacionado con la obesidad. Por ejemplo, no existe una dislipidemia, una hipertensión, una hiperglucosa, no existe valores altos de glucosa, por ejemplo, ¿sí? El paciente no tiene síntomas físicos, no hay alteraciones psicológicas y no existen limitaciones funcionales o que estén afectando el bienestar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? ¿Sí? Identifico aquellos factores que están influyendo en el aumento del peso. Vamos a realizar consejería para prevenir justamente estos desencadenantes y obviamente vamos a incluir la alimentación saludable y la actividad física. ¿Ya? Entonces estaríamos hablando de aquel paciente que solo tiene exceso de tejido adiposo. Y lo digo solo porque no tiene el desarrollo de algún signo o síntoma. ¿Ya? En la etapa 1 ya vemos presencia de factores de riesgo subclínicos relacionados a la obesidad. Ya puede haber una hiperglucemia, ya puede haber una hipertensión, por ejemplo, pero que esté al límite, ¿ya? Enzimas hepáticas alteradas. En síntomas leves, por ejemplo, el paciente refiere dolor en ciertas ocasiones o que se cansa muy rápido, por ejemplo. Entonces, aquí ya nos sugieren otra intervención. Vamos a ver aquellos factores de riesgo que no estén relacionados en el peso, que pueden estar desencadenando también. La intervención conductual aquí ya es más intensa, ya viene terapia nutricional. Arriba solo hablábamos alimentación saludable, acá ya hablamos de terapia nutricional, son dos cosas distintas. Ejercicio guiado, tratamiento psicológico para prevenir que siga aumentando el peso. Y aquí ya hablamos igual de un monitoreo de los factores de riesgo y de salud del paciente. No nos vamos a centrar solo en lo que come el paciente, sino también en ir monitoreando los otros factores que ya presenta. En la etapa 2 vemos la presencia de enfermedades crónicas establecidas relacionadas, ¿sí? Ya hablo de una hipertensión, ya hablo de una diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, osteoartritis, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, y si se encuentran ya limitadas las actividades de manera moderada, las actividades de la vida cotidiana. Entonces, igual, inicio ya el tratamiento de obesidad considerando todas las intervenciones, tanto psicológica, farmacológica, quirúrgica, de ser el caso, y un monitoreo cercano de estas comorbilidades que pueda presentar el paciente. Vamos a la etapa 3, en donde ya presenta un daño orgánico, por ejemplo, un infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, complicaciones generadas de la diabetes, y existen ya limitaciones importantes en cuanto a la funcionalidad que afecten gravemente el bienestar de este paciente, ¿sí? Entonces, nuevamente, ya vamos con un tratamiento de obesidad mucho más intenso, para no hablarlo restrictivo, severo, sino vamos a hablar de un tratamiento intenso, considerando igual terapia psicológica, farmacológica, quirúrgica, y vamos a controlar las comorbilidades de acuerdo al caso del paciente. Y en la última etapa de esta escala hablamos ya de discapacidades graves. Posiblemente una etapa terminal, por ejemplo, relacionado a enfermedades con la obesidad o el deterioro psicológico severo o afectación del bienestar. Entonces, aquí hablamos de un manejo agresivo ya, según se considere factible o dependerá mucho de la individualidad del paciente, de lo que esté presentando y también de la edad del paciente. Hablamos de medidas paliativas, por ejemplo, manejo del dolor, terapia ocupacional, apoyo social, de acuerdo, como les digo, la condición en la que esté el paciente. Entonces, es importante que tengamos clara esta escala para que nosotros podamos identificar en qué situación o en qué etapa está el paciente, porque de acuerdo a ello viene la intervención también. Muchas veces pasa que en la consulta queremos nosotros abordar todas las áreas y sin identificar en qué etapa está el paciente y no estamos considerando el manejo adecuado del paciente. Es también una de las causas por las que el paciente falla
en la intervención, porque nosotros estamos abordándolo mal. Entonces, esta escala las dejo aquí para que también la puedan utilizar y considerar al momento de intervenir con sus pacientes de acuerdo a el estado en el que se encuentre. ¿Ya? Y finalmente, dentro de esta evaluación inicial del paciente, hay que hacer la evaluación psicológica y social. Nosotros, sin ser profesionales de psicología, podríamos aplicar ciertas herramientas de screening, pero siempre si identificamos, ya lo más recomendado es que el profesional del área se encargue. Así como los médicos, los enfermeros pueden aplicar screening nutricionales, por ejemplo, pero una vez que se identifica el riesgo, ya debe ser derivado al profesional. Entonces, es importante identificar los trastornos de conducta alimentaria que pueda presentar el paciente, ¿sí? Que estén presentes junto con la obesidad, ¿sí? Por ejemplo, el comer emocional que hablábamos, el uso de la comida como un mecanismo para manejar emociones negativas. Puede haber atracones, episodios de ingesta excesiva, seguidos por la culpa o el malestar de los pacientes. Restricción alimentaria extrema, como les decía, estas dietas muy restrictivas que pueden llevar a episodios de un descontrol alimentario más adelante. Entonces, siempre nos vamos a apoyar de la entrevista clínica estructurada, cuestionarios específicos, ¿sí? Para evaluar los episodios que puedan estar presentando los pacientes. Hay que evaluar también la relación de la emoción y la ingesta y el impacto que está teniendo en la autoestima del paciente. La evaluación de depresión y ansiedad, sí, sabemos que la obesidad está asociada a una mayor prevalencia de depresión y ansiedad y lo que puede dificultar la adherencia al tratamiento de estos pacientes. Entonces, igual se pueden aplicar herramientas que nos permitan evaluar si es que hay síntomas de depresión, ¿sí? O también medir la severidad de la ansiedad que tengan los pacientes. Podemos aplicarlo y derivar al profesional. Entonces, ¿qué debemos considerar en estos pacientes? Por ejemplo, su estado de ánimo, si es que es bajo, si es que existe desmotivación, cambios de sueño o apetito, si está relacionada esta ansiedad con su imagen corporal o con la alimentación y el impacto que está teniendo el peso en la autoestima y en su vida social. Listo. Dudas, preguntas. Vamos respondiendo dudas y preguntas. A ver qué preguntas tenemos. Déjenme revisar. La alteración que tienen los medicamentos psicotrópicos que favorecen el aumento del peso. Sí. Bueno, hay distintos mecanismos y dependerá mucho del fármaco. Uno de ellos, por ejemplo, interfieren directamente sobre la serotonina, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este neurotransmisor? Promueve el apetito. Entonces, el paciente tiende a consumir más alimentos, al igual que con los anticonceptivos, por ejemplo. Tienden también a nivel hormonal actuar para que ingiera más alimentos. Déjenme ver. Dice, algunos pacientes hacen ayuno intermitente y luego comen mucho en la tarde y la noche. Exacto, sí. Hay que explicarles para qué sirve el ayuno intermitente, por qué se debe hacer, qué pacientes pueden hacerlo, qué pacientes no pueden hacerlo, ¿sí? Y buscar el medio que, dependiendo de la restricción que tengan de tiempo de comida, hay que equilibrar bien los alimentos también para evitar justamente que en las horas donde supuestamente deberían estar en ayuno los pacientes no incrementen la ingesta de alimentos. Katy dice repetir la escala, claro que sí, ya la repetimos.
Sí, al grupo les envían la grabación y el enlace para que puedan revisarlo. Las diapositivas también se las van a compartir. Ya, entonces, como les decía, parte de esta evaluación inicial que realizamos con los pacientes, en donde vamos abordando diversos parámetros, hablábamos del antropométrico, ¿sí? En donde íbamos a medir el IMC como uno de los factores, pero siempre apoyado con otro parámetro que nos permita ver la cantidad de tejido adiposo. Ya teníamos la clasificación del IMC, ¿no es cierto? La relación de la cintura para la estatura, también teníamos otro de los parámetros. Y hablábamos del perfil bioquímico que se debe realizar de los pacientes de acuerdo a la condición en la que estén, si es parámetros de control rutinario o ya para el diagnóstico o el descarte de alguna patología. Ya. Aquí está la escala. Hablábamos de la escala en donde, como les decía, está clasificada la obesidad en 5 etapas de acuerdo al impacto que ésta está produciendo tanto a nivel metabólico como a nivel físico en el paciente. Entonces, tenemos aquí la escala clasificada en las 5 etapas de la 0 a la 4, en donde la 0 es el paciente presenta mínimos riesgos o incluso no hay riesgo, ¿sí? No hay comorbilidades, no hay presencia de signos o de síntomas relacionados, en donde la intervención o el manejo que vamos a realizar es como un poquito más leve, solo vamos a dar recomendaciones de alimentación saludable, incremento de actividad física, identificar algún factor que esté contribuyendo al incremento del peso para, a través de consejería y educación, poderlo contrarrestar. Pero ya a partir de la etapa 1 ya empezamos a ver los riesgos que pueda presentar el paciente sin que se llegue a padecer una enfermedad. Por ejemplo, ya está con una presión elevada, glucosa elevada, enzimas hepáticas alteradas, por ejemplo, y ya empezamos a ver limitaciones en la funcionalidad, pero estas limitaciones son leves. Entonces, ahí el manejo ya está orientado a identificar aquellos factores de riesgo, ¿sí? Y ya vamos con una terapia tanto psicológica y nutricional, más ejercicio para contrarrestar que se desarrolle estos factores de riesgo. Y aquí ya empezamos también con el monitoreo de los factores. En la etapa 2 tenemos ya la presencia de enfermedades crónicas derivadas justo de esta patología, la hipertensión, diabetes mellitus, apneas, dislipidemias, trastornos de alimentación, por ejemplo, y vemos que hay limitación moderada en la actividad o en la rutina diaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entra ya la intervención psicológica, farmacológica e incluso la quirúrgica, como les mencionaba, todo esto siempre individualizado en cada paciente. Y vamos a hacer un monitoreo más cercano de las comorbilidades de acuerdo al caso. En la etapa 3 ya presenta un daño orgánico, ya se produce, por ejemplo, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca y ya hay limitaciones importantes o hay una afectación grave del bienestar general del paciente. Entonces aquí sí el tratamiento ya es más intensivo y ya se considera las opciones igual psicológicas, farmacológicas y quirúrgicas y ya venimos a controlar mucho más rigurosos las comorbilidades que tiene el paciente. Y finalmente, en la etapa 4 ya vemos discapacidades graves, ¿sí? Hablamos de una posible etapa terminal, por ejemplo, en donde ya vemos un deterioro a nivel psicológico, una afectación severa del bienestar general. Entonces aquí el tratamiento va a ser, de acuerdo igual al caso, va a ser agresivo considerando hasta un punto que sea factible en este caso, ¿sí? O se pueden tomar ya medidas paliativas que incluyen el manejo tanto del dolor como el apoyo psicológico y el apoyo ocupacional que pueda requerir el paciente.
y si se puede dar intervención farmacológica en pacientes con obesidad que están cursando con embarazo o lactancia. Dependerá mucho si es que tiene alguna comorbilidad, en este caso la gestante, pero no, aquí siempre vamos a priorizar el desarrollo del nuevo ser. Entonces, el uso de fármacos no sería como la primera opción. Más bien en este caso, siempre vamos a controlarle a la gestante y vamos a apoyarnos del gasto energético que requiere en el cuerpo la creación de un nuevo ser para que esto nos ayude en el control del peso que tiene. Recordemos que aquella paciente que inicia con exceso de peso su embarazo, su ganancia de peso está muy limitada únicamente al desarrollo del nuevo ser. Entonces, este exceso de energía que tiene acumulado lo vamos a emplear para el desarrollo del nuevo ser. Y lo mismo en la lactancia. Sí, la lactancia vamos a promover buenas prácticas de lactancia materna para que esto nos ayude como un mecanismo de desgaste energético para que la madre lactante empiece a disminuir el peso. Ya, Dani nos dice, en hipotiroidismo, ¿cómo nos recomienda abordar la cantidad de comida al día y el manejo del cansancio extremo? Aquí siempre vamos a ir de la mano con el tratamiento farmacológico. Y lo primero hay que ver es que esté bien regulado y esté bien medicado, que el paciente esté tomando la dosis adecuada que necesite. De eso se encargarán nuestros colegas endocrinólogos o el médico que esté tratando, ¿sí? Después vamos a ver que el paciente esté tomando su medicación de la forma correcta y que no esté omitiendo su medicación. Porque si el paciente está tomando bien su medicación y está bien regulado, no tiene por qué estar incrementando de peso y no tendría por qué estar sufriendo este cansancio extremo, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a partir. De ahí el abordaje siempre va a ser considerando su composición corporal, considerando su estatura, considerando su edad, vamos a realizar un cálculo específico, que eso ya lo vamos a ver en los días siguientes, cómo se maneja la restricción de ingesta en estos pacientes que están con peso elevado, por ejemplo, o cómo podríamos intervenir o qué alimentos podemos modificar, porque muchas veces no es la cantidad de la comida que está consumiendo, sino es la calidad de lo que está consumiendo, ¿sí? En el caso de un déficit de B12 o vitamina D, lo primero es corregir el déficit. Sí, primero corregimos el déficit y alimentación, actividad física. Si no funciona, vamos con el farmacológico. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay más preguntas, entonces queda finalizada la clase del día de hoy. El día de mañana nos vemos para abordar la parte de nutrición clínica y el diseño de planes de pérdida de peso. Que tengan una buena noche, les agradezco por la presencia y qué gusto verles a las ex estudiantes, que ahora ya somos colegas también. Que tengan una buena noche todos, que descansen. Muchas gracias a usted, estimada licenciada, pues por compartir su valioso conocimiento con nuestro grupo, recordándole pues al grupo pues que el día de hoy se pudo ingresar normalmente con el link. A partir del día de mañana pues será enviado otro link que solo podrán ingresar las personas que han realizado el pago, ¿no? Y nuestras clases son grabadas, por lo cual se les envía una vez terminada nuestra capacitación con las diapositivas también. Entonces no se olviden de realizar el pago y nos vemos hasta el día de mañana. Muy buenas noches con todos.